La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Comenzamos la semana bien plantados con la participación del doctor Jorge Subero Isa, un eminente abogado, y fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, electo ya bajo la modalidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, siempre es un honor contar con usted. Muchas gracias, y siempre es un placer asistir aquí. Y tengo muy buenos recuerdos de este edificio, porque el primer programa de televisión que yo asistí por el año 73, 74 fue aquí, que se entraba incluso por la calle, no por la 27, sino por la calle de atrás. O sea que muchas gracias. Sí, soy un asiduo invitado de este programa. Así que muchas gracias, Jacqueline, ingeniero. Gracias, Buenos doctor. días, doctor. Un placer que esté con nosotros en esta mañana. Doctor, parece que mañana, bueno, uno de los consejeros declaró que mañana se eligen los 5 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muchas aprehensiones, se dice que ya los nombres se conocen. Del Tribunal Constitucional. Perdón, del Tribunal Constitucional. Usted estuvo en la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero ir a una primera pregunta de tipo técnica. Entre un juez de la Suprema y un juez del Tribunal Constitucional, ¿debe haber similitudes, debe haber diferencias? ¿Los conceptos son diferentes? ¿Cuál es su opinión? Depende del carácter doctrinario que tenga la persona que vaya a ser designada en uno o en otro. O sea, el concepto de un juez de la Suprema Corte de Justicia, donde la misión principal de la Suprema Corte de Justicia es actuar en función de Corte de Casación. ¿Qué es la Corte de Casación? Es la que determina si la ley fue bien aplicada o mal aplicada y mantener la unidad de la jurisprudencia de los tribunales inferiores. Esa es la idea principal del recurso de casación y la función principal de la Suprema Corte de Justicia. O sea, examina la Suprema Corte de Justicia la legalidad. Con un tribunal constitucional no. Con un tribunal constitucional la visión puede ser diferente, también dependiendo del criterio, porque el Tribunal Constitucional lo que hace es juzgar la Constitución, a pesar de que cualquier juez en la República Dominicana, desde el más humilde juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, es un juez de lo constitucional, porque por vía difusa está en la obligación del control de la constitucionalidad. El único tribunal que en la actualidad tiene la función de actuar mediante una acción directa en inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional. Antes, durante todo el periodo mío, lo fue la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué yo digo que los criterios son distintos? Porque el juez judicial, incluyendo los jueces de la Suprema, están formados más para la legalidad, para juzgar la legalidad. El juez constitucional tiene la facultad, a través de las interpretaciones de la Constitución, de determinar si una ley, un decreto, un reglamento, una resolución tiene un carácter constitucional o no. Y doctor, ¿y se hace esa distinción a la hora de la evaluación? Sí, debe de hacerse, pero depende también del concepto que se quiera. Por ejemplo, hay una corriente ahora, en la cual yo me inscribo, que los jueces del Tribunal Constitucional tienen que tener una naturaleza híbrida, o sea, debe de ser jueces de carrera y jueces que vengan de la academia o de ejercicio de la profesión o que sean doctrinarios. Es decir, no abogados que no hayan estado en el sistema. No necesariamente, pero sí debe haber un gran componente o un componente importante de jueces de carrera que vienen de la Judicatura Nacional. ¿Tienen que ser necesariamente jueces de carrera? No, pueden ser un político incluso, pueden ser una persona sin experiencia, puede ser una persona que llamen del ejercicio de la profesión, de la academia. O sea, no se necesita requisitos de carrera como es para la Suprema. La Suprema Corte de Justicia, para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, conocimiento. Hay una cuota de jueces de carrera y de jueces que no son de carrera para la Suprema. Pero sí de conocimiento de la Constitución. Debería ser. Pero yo quiero hacer una aclaración que no quiero que pase desapercibido y este es un buen escenario para plantearlo. Yo he venido sosteniendo que el Tribunal Constitucional es el tribunal más importante que tiene la República Dominicana, porque es el órgano político más importante y todas las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones políticas, porque la materia prima del Tribunal Constitucional es la Constitución y no hay un instrumento más político que la Constitución de la República. Me sorprende Ahora bien, que usted diga que es político. ¿Perdón?
Que es político. Es totalmente político, porque todas las decisiones constitucionales son políticas, tienen que ser políticas, no partidistas, sino políticas con una visión política, entendiendo la política como la relación de poder en una sociedad, entendiéndola desde ese punto de vista. Ahora, ¿por qué es la importancia? Porque no es tan solo lo que diga la Constitución. La Constitución puede decir una cosa, pero la interpretación que es del Constitucional puede ser totalmente distinta. Por eso yo digo que el único tribunal que puede poner el país con la pata para arriba es el Tribunal Constitucional, porque sus decisiones, todas sus decisiones son vinculantes y son obligatorias. Por ejemplo, vamos a suponer que en una interpretación el Tribunal Constitucional diga que el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido. Y puede. Es una interpretación que le da el Constitucional. Y el Y intérprete... si puede. Entonces todo puede interpretarse. Todo por interpretar. Ay, No hay Dios. nada que no sea sujeto a interpretación, y más en el Tribunal Constitucional. Por eso que yo he dicho, y no es una expresión 100% mía, sino de un norteamericano, que la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice que dice. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue? Otra vez, al pasito, doctor. Que ¿cómo La es? Constitución dice lo que el Tribunal lo que el Constitucional tribunal dice que dice. O sea que si el No tribunal- necesariamente lo que dice. No, es asunto de interpretación. Ahora es Dios. que yo estoy preocupado. Ahora, Si el Tribunal Constitucional interpreta que el aborto es válido, que el aborto es legal, se quedó legal, ¿eh? Aunque el 37 diga- aunque diga el 37, después el 37 decir lo que diga. Por eso es que yo siempre he dicho, y entonces, ¿cómo se llega ahí, doctor? Por votos. por voto, por la mayoría. La suerte es que el Tribunal Constitucional Dominicano tiene una ¿Y cómo se llega a mayoría, ese mayoría de tema? votos de 9. Porque alguien lo lleva. Alguien tiene que llevarlo. Por eso que digo que la concepción que se tenga va a depender mucho. O sea, la composición del Tribunal Constitucional es muy importante porque depende de la concepción que tenga cada uno de lo que dice la Ay, mi Constitución. madre. Por ejemplo, Es decir, eso de que la vida, pero desde la concepción, ya es vida y eso puede tener otra interpretación. y el Tribunal Constitucional se impone. El razonamiento no solamente que es obligatorio, sino es vinculante para todos los poderes del Estado. Por eso que la Suprema puede decir cualquier cosa y solamente tiene efecto relativo entre las partes, pero lo que llega con el Tribunal Constitucional tiene un efecto ergaón. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de la 168.13, ¿se le podría dar otra interpretación? Se le puede dar otra interpretación, porque a pesar de que los precedentes se supone que deben de mantenerse, pero la misma ley y la propia Constitución y los criterios jurisprudenciales dicen que una mayor o mejor interpretación, más acorde con los tiempos modernos, puede ser diferente. Por eso es que con tribunales constitucionales hay que tener mucho cuidado. Lo mismo ocurrió primero con Oscar Lari en Costa Rica, después ocurrió con Daniel Ortega en Nicaragua, ocurrió con Evo Morales en Bolivia y recientemente está ocurriendo con Bukele en El Salvador con el asunto de la reelección. Si el Tribunal Constitucional dice ahora que, por ejemplo, el presidente Danilo Medina se puede postular ahora, porque puede candidatearse, pura y simplemente puede, aunque la Constitución lo prohíba, porque es una interpretación. Ustedes me dirán, Pero doctor, pero no nos han dicho hasta la saciedad que la Constitución debe estudiarse en la primaria, en la secundaria, en la universidad, que todos deberíamos andar con ese librito, defenderlo, porque eso es lo que dice ahí, y todos los abogados, los entendidos dicen, pero en el artículo tal de la Constitución dice eso. Pero si eso se puede deshuesar y cambiar, y es entonces... que el error está pensar que lo que dice la Constitución es lo es. ¿Y Es lo que entonces? diga la interpretación que el Tribunal Constitucional Entonces la Constitución es un referente, nada más. es sujeta a interpretación. Es sujeta a interpretación. Por eso que yo digo, fíjese que hay una Pero es válida tenerla, hay pero una espérese, porque yo una estoy corriente confundida. ahora de muchísimos constitucionalistas que entienden que la Constitución debe de ser interpretada de manera más liberal de conformidad con los tiempos. Yo decía en días pasados en un grupo de amigos que la Constitución, que el miembro, el integrante, presidente o no, del Tribunal Constitucional, tiene que tener varias condiciones. Primero debe ser honesto, honrado, laborioso, pero sobre todas las cosas debe tener una visión de Estado y de la realidad social dominicana que impere en un momento determinado en el país. Si tiene que tener preparación, entonces. Tiene que tener preparación, pero la preparación se adquiere
O sea, yo dije el otro día, mire, el constitucionalista no nace, se hace, igual como se hace el abogado. O sea, por eso es que todo va a depender. ¿Tienen que ser abogados todos los miembros? Si tienen que ser abogados, sí. todos los miembros constitucionales. En algunos países, y hay algunos países que no se necesitan ser abogados, porque lo que se quiere es una visión de la Constitución de la República. Aquí, por ejemplo, y se ve marcado en algunos constitucionalistas la diferencia de conceptos. Aquí hay constitucionalistas que dicen, por ejemplo, que el matrimonio entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer es válido, que conforme a esta Constitución. Lo dicen y lo sostienen, lo dicen públicamente. Entonces, todo va a depender del criterio que tenga el juez y que se alcance una mayoría de 9 votos, que es un quórum muy importante. Entonces, los que conforman actualmente y los que han conformado la Constitución, el Tribunal Constitucional, pudiéramos decir que si no han hecho grandes cambios estrambóticos como eso que pudieran ser para la sociedad dominicana, pudiéramos decir que han sido conservadores. Yo no diría conservadores, porque es que eso de conservadores y liberales va a depender del concepto de cada uno. Por ejemplo, aquí se asimila que los liberales los que estén de acuerdo con el aborto, los que estén de acuerdo con el matrimonio entre personas. O sea, eso es lo que entiende aquí por liberales. A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en la universidad, que la Constitución era de interpretación estricta igual que la materia penal. Sin embargo, hoy en día no es así. La interpretación está sujeta a Constitución porque debe de ajustarse a los tiempos. Ahora, lo criticable es que se quiera jalar por los moños disposiciones constitucionales que están claramente establecidas y que en base a una interpretación se le dé un sentido totalmente distinto. Debo decir, y quiero hacer la observación, para evitar malas interpretaciones, no es ilegalidad del constitucional, porque precisamente la función del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. La Constitución misma dice, el máximo intérprete de la Constitución de la República es el Tribunal Constitucional. Antes lo era la Suprema Corte de Justicia, no en la dimensión que tiene en la actualidad el Tribunal Constitucional. Interesante, doctor, usted nos ha dado una cátedra con este tema. Dije que era magistral. Vámonos a una pausa porque tenemos otros temas de mucho interés. Volvemos en unos minutos con el doctor Jorge Subero Isa. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y distinguido abogado, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Y muchas preguntas, doctor, justamente en las elecciones de los las altas cortes, altos tribunales, siempre se dan muchas cosas y dentro de las que se dan es el debate de que si un postulante, si tiene alguna vinculación con algún partido político, debería descalificarse. Otros entienden de que si tiene las condiciones morales y profesionales, eso no lo inhabilita para que pueda hacer un buen trabajo, dependiendo de cómo se comporte en el puesto. Otros dicen y entienden que se hace un listado grandísimo de 70, 94 postulantes, pero resulta que muchas veces se dicen que ya mucho antes de comenzar las entrevistas, ya se tienen escogidos quiénes serán los integrantes a sustituir en este caso, las vacantes del Tribunal Constitucional. Yo quisiera que me respondieran en las dos vertientes, si los que tienen alguna simpatía política deben ser descalificados o no, y el hecho de que ya se sabe o que se sospecha quiénes serán los integrantes de esas vacantes. Yo siempre he dicho que no le tengo miedo a los políticos. O sea, aquí absolutamente nadie es asépticamente político. Nadie químicamente puro. Nadie. O sea, aquí todo, es más, y yo asevero, y lo digo con propiedad, que absolutamente nadie llega a una posición del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia si no tiene un apoyo de un político. De un padrino. Si no tiene un padrino, absolutamente todo eso no llega. Todo eso es ilusión, no llega. Pero el problema no es, doctor, que está pasando también en los gremios, y si no hay un padrino, no se llega. En todo eso, lo mismo tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en el colegio de
de abogados. En el colegio de abogados, eso fue vergonzoso. Pero yo no le tengo miedo al asunto de los políticos. El problema es que quieran llevar la política al grupo, al colectivo al que pertenece. ¿Y cuál es la diferencia? No, la diferencia Es es... en que usted sea y como que lleven el grupo. ¿Cómo es eso? La diferencia es que usted puede ser político. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia que yo presidí, ¿cuántos políticos no habían ahí? ¿Cuánta gente con criterios políticos había? ¿Quiénes lo apoyaron usted políticamente? A mí me apoyó o me propuso el Partido Reformista Social Cristiano, y quien hizo la propuesta en el Consejo Nacional de la Magistratura fue Amable Aristi Castro. Con el respaldo previo, porque una de las condiciones que yo puse para llegar para dejar la Junta Central Electoral y pasar a la Suprema Corte de Justicia, era que necesitaba el apoyo de todos. O sea que cuando yo llegué, yo estaba totalmente seguro. Yo creo que por primera vez se ocurre eso. Yo creo que sí. Pero porque otros lo han pedido y no se ha podido. No. Yo estaba totalmente... El viernes yo me despedí. Yo recuerdo que fue la evaluación mía fue un sábado. Yo el viernes me despedí de mi compañero en la Junta Central Electoral porque yo estaba totalmente seguro, porque una de las condiciones que yo había puesto para dejar la presidencia de la Junta Central Electoral es que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, apoyado por todos y con independencia. Por todos los partidos. Por todos los partidos políticos y los grupos empresariales y la sociedad civil. Y yo dije públicamente en esa ocasión. Pero eso no votaban en el Consejo. No votaban, pero tenían opinión pública. Y yo decía que con una opinión pública, con cualquiera que me objetara, no aceptaba la posición. El único que no votó por Jorge Subero Isa para presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el presidente de la República, Leonel Fernández. Sin embargo, es una primicia. Sin embargo, votó por mí como juez. ¿Por qué? Porque tenía compromiso con otra persona para la presidencia. Pero eso, sin embargo, no fue ningún obstáculo para que el presidente Leonel Fernández me apoyara 100% hasta el final. O sea, las relaciones con Leonel Fernández conmigo fueron relaciones óptimas, fueron relaciones excelentes, y yo digo que fueron, en el plano personal, fueron mejores que institucionalmente. Pero no le tengo miedo al asunto de los políticos. Yo decía, por ejemplo, la composición de la Suprema Corte de nosotros en el 97, que nadie lo pudo objetar, porque ahí tuvo toda la representación de todos los sectores de la sociedad dominicana, de los trabajadores hasta la iglesia, y el empresariado estuvo presente. Y nació con una legitimidad extraordinaria, tanto es que hicimos realmente una gran revolución, fue una transformación total, pero éramos apolíticos todos, no teníamos el apoyo político, todos teníamos el apoyo político. Posteriormente Pedro Romero, confesor, salió prácticamente la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para la Suprema Corte de Justicia, y don Pedro jamás llevó la política de la Suprema Corte de Justicia, y el mismo don Julio Genaro Campillo Pérez, que todo el mundo sabía el vínculo que tenía con Peña Gómez. Exacto. Sin embargo, nunca llegó a la política. O sea que yo no le tengo miedo a que sean políticos. El problema es que vayan a hacer política al grupo al que pertenece. Doctor, usted siempre cuando fue presidente habló de una segunda generación de reformas, porque usted decía era una primera generación, una ola. Que fue, una ola, exacto, que fue exitosa, su gestión siempre ha sido elogiada. No se ha dado esa segunda ola de reforma. No, se truncó. Con la salida mía de la Suprema Corte de Justicia, esa segunda ola de reforma judicial se truncó. Ahora, en la actualidad, el presidente actual, Luis Henry Molina, y el equipo del Consejo de Poder Judicial la está retomando, principalmente en el área de la tecnología. Y están haciendo esfuerzos extraordinarios para eliminar la mora judicial, que es uno de los graves. Y es un político. Pero no ha llevado a política. Pero el doctor Mariano Germán no hizo nada en ese sentido. No quiero juzgarla. No sería... Bueno, pero no siguió la ola. No se siguió. No se siguió y ahora... Hacía falta. El asunto de la segunda ola provino de una conversación con doña Milagros Ortiz Bosch conmigo. O sea, nosotros entendíamos que habíamos adquirido la independencia del Poder Judicial. No había duda, todo el que habla está hablando mentira, el que dice lo contrario, de que no era independiente. Nosotros éramos totalmente independientes, arriba y abajo. Ahora, la gente en la calle me decía, ustedes son independientes y ¿qué? La justicia sigue siendo tan mala como era antes. Y era verdad,
Porque ¿qué faltaba? El acceso a la justicia, que era la parte de la segunda ola. La segunda ola de reforma que yo la enuncié primero en un discurso del 7 de enero de 2007 y luego un célebre almuerzo de Finjo. Yo estaba ahí. Lo expuse totalmente en qué iba a consistir la segunda ola. Eran diferentes ejes transversales para la buena administración de justicia, pero eso se truncó. Hoy en día tenemos grandes avances en materia de tecnología, o sea, la tecnología se ha ido aprovechando y se ha ido incorporando a la administración de justicia. Doctor, ¿usted se atrevería a hacer algún pronóstico político con miras a mayo del año que viene? Si a mí me preguntaran hoy en día, si las elecciones fueran en el día de hoy, a mí no me cabe en duda que el presidente Luis Abinader se va en primera vuelta. En segunda vuelta no me atrevo a ningún vaticinio. Pero estoy hablando hoy. Ustedes saben que ahora, hoy en día, con las redes sociales, el mundo cambió. El mundo cambió. Incluso yo decía en un intercambio que tuve con estudiantes de UNIBE, de primer nivel, el viernes pasado, yo decía que ya para la parte comunicacional, incluso de los maestros con los alumnos, ha cambiado. Es distinto. Que estamos, nunca el mundo ha estado con tanta conectividad como en la actualidad. Pero nunca como ahora hemos estado tan poco conectados unos con otros. Y uno se da cuenta que en una mesa se está hablando, se está chateando con el que está al lado. O sea, por eso que digo, puede cambiar mañana. Las redes sociales hoy en día son un poder. Son un poder tan grande que pueden cambiar de un momento a otro todo. Por eso que algunos doctrinarios políticos dicen que en la actualidad es más fácil llegar al poder que mantenerse en el poder, porque las redes sociales son capaces de cualquier cosa. Doctor Jorge Subero Isa. No hay pregunta, Ramón, una sola. Sí, queda tiempo para una pregunta. Doctor, usted me pregunta, excusa la ignorancia, pero una cabeza tan lúcida, también amueblada, con tanta experiencia, yo sé que usted no se va a proponer, pero usted no pudiera asumir una posición. Depende de la posición que sea. O sea, yo me siento totalmente lúcido. Sí. Físicamente, mentalmente estoy mejor. Claro. Y hay un proceso que se ha operado en mí, casi muy parecido al de Jiménez Grullón. Yo he evolucionado mucho. Mi pensamiento jurídico ha ido evolucionando mucho con el tiempo hacia un mundo mejor, hacia un mejor derecho, hacia una mejor justicia. O sea, por eso es que las leyes hoy en día no solamente deben ser leyes buenas, sino necesarias. Y eso es fruto de que mi pensamiento jurídico ha evolucionado positivamente. Yo creo que estoy en condiciones físicas y mentales de desempeñar una posición, pero siempre y cuando sea... Dependiendo de la que sea, porque después de yo haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, no me pueden venir a ser director general de pasaporte. Exactamente, perfectamente. Doctor, muchas gracias, doctor, excelente. Muchísimas gracias por esa cátedra que nos dio, principalmente la de la primera parte relativa al papel del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Esta entrevista la voy a repetir en Navidad. Sí, vale la pena, vale la pena. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.